Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya estamos a lunes, que ya hemos podido volver a nuestros proyectos de emprendimiento. Ya hemos dejado atrás ese fin de semana. ¡Qué calor que hemos pasado! Y hoy sigue ese calor ya de verano. Pero ya sabéis que, los lunes hablamos de entrena tu mente, entrena tu éxito. Y estamos con toda esa parte de la gestión del tiempo que nos va a ayudar a gestionar nuestro patrimonio más preciado como guerrilleros del emprendimiento. Que sí, que sabes cuál es. El tiempo, claro. Y hoy, más que un método de gestión del tiempo, vamos a hablar de, un método de gestión de esas tareas que tienen que ver con el tiempo. Pero bueno, sí, gestión del tiempo. Así que si te parece, empezamos ya en este lunes con esa gestión del tiempo y con el método del que vamos a hablar hoy. Que sí que es verdad que, en inglés se llama, tiene que ver con la rana, el frog, ¿no? Pero, y por eso se llama así el método, comer la rana, la técnica de gestión de tiempo para abordar las tareas desafiantes primero. Bueno, yo esto aquí toda la vida lo he oído como cómete el sapo primero. Quizá porque a nosotros el tema sapo nos da como más asco, ¿no? que la rana. Y sobre todo porque aquí en España, de hecho, nos comemos las ranas. Yo creo que esto viene de Estados Unidos y allí me da a mí que no se comen las ancas de rana ni las ranas. Entonces, aquí lo que no nos comemos, entiendo, son los sapos. Así que por eso aquí en España podríamos traducir este método como comerte el sapo primero, ¿no? El sapo es como feo, es de los cuentos, ¿no? El príncipe, que es un sapo, no es una rana, es un sapo. Y cuando lo ves a la princesa se convierte en príncipe, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de esta técnica, que la verdad es que funciona bastante bien, yo te lo recomiendo. Y sí que es una manera, primero, de evitar la procrastinación y segundo, de obtener un quick win rápidamente a principio del día, que, pues siempre nos va a venir bien para continuar con nuestras tareas pendientes. Y es que, ya sabéis que en estos tiempos que nos ha tocado vivir, el tema de gestionar eficazmente el tiempo es esencial para conseguir tener éxito. Y el método que os traemos hoy, de la rana o el sapo, está atribuido, o el primero en nombrarlo es Mark Twain, y se basa en la idea de enfrentar la tarea más grande, más difícil, más desafiante, más fea al comienzo del día. Bueno, ¿quién la inventó? El término fue popularizado, Mark Twain lo comenta en un libro, pero fue popularizado por Brian Tracy en su libro Eat the Frog, que viene a ser cómete la rana. Aquí en España sería cómete el sapo. El sapo es como más asqueroso que la rana. Ya te digo que aquí la rana, vete tú a Aranjuez y verás qué buenas están esas ranas. Sin embargo, la idea de Brian Tracy sale de una idea original, a una cita atribuida a Mark Twain que decía: si tu trabajo es comerte una rana, es mejor hacerlo a primera hora de la mañana. Y si tienes que comerte 2 ranas, es mejor que comas la más grande primero.
Bueno, pues porque se supone que esa rana no nos va a gustar, nos va a dar asco, no vamos a querer hacerlo, ¿no? Por eso te decía que aquí en España es más cómete el sapo. ¿Pero en qué consiste? Bueno, pues precisamente en eso, en que primero hay que enfrentar las tareas que más desafío nos puedan generar y bueno, que sean también más significativas. Bueno, pues esas son las que tenemos que afrontar primero. Se trata de priorizarlas en primer lugar, y el método de priorización no es tanto que sean más importantes o que sean más urgentes, sino que sean más feas, nos den menos ganas. ¿Por qué? Hombre, dentro de que tengan cierta importancia. Si no tienen importancia y no son urgentes, pues directamente olvídate de la rana o del sapo. Pero si son tareas importantes, pues primero las que más pereza nos da, las que nos parecen más complicadas, porque así pues rápidamente podremos estar consiguiendo una victoria y podremos seguir el día realizando el resto de tareas. Pero ¿cómo la aplicamos? Bueno, pues primero, vamos a ir un poco por orden, pero primero es identificar esa rana, ese sapo, ¿no?, que tenemos ahí. Y es que al final de cada día o al inicio, yo te recuerdo que yo lo hago a primera hora de la mañana, hay que examinar esa lista de tareas, tenemos que elegir pues cuáles son importantes para ese día, y a partir de ahí seleccionar cuál es la más desafiante, ¿no?, que tenga impacto en tus objetivos, pero que sea la que más te va a costar hacer. Bueno, pues esa es la primera, esa será tu tarea sapo, tu tarea rana, para empezar con este proyecto. Después la vamos a priorizar, por supuesto, priorizaremos el sapo, y es que es fundamental que la tarea más importante del día sea tratada como tal. Haz un compromiso contigo mismo para dedicarle el tiempo y la energía, y sobre todo, para cuanto antes apuntarte ese quick win que te dé motivación para todo el día. Fundamental que evitemos la procrastinación, y es que si empezamos el día enfrentándonos a comernos algo que no nos gusta, hacer algo que la verdad queremos evitar, como pueda ser comerse ese sapo, esa tarea horrible, pues estaremos consiguiendo ya desde primera hora nuestros objetivos. Por supuesto, hay que evitar distraerse con enviar correos electrónicos, participar en las redes sociales. Al final, bueno, pues estas tareas las solemos poner ahí porque no queremos hacer la tarea esa principal y bueno, pues nos sirven de distracción. Después, desglosar la tarea. Sobre todo si el sapo es muy grande, si la rana es muy grande, ya sabes, está esa ley de divide y vencerás. Si la dividimos en pasos, en segmentos, en trocitos de rana, pues no será más fácil. Todos sabéis ese dicho de cómo te comerías un elefante, pues a bocaos. Pues aquí igual, si la rana es muy grande, pues igual la podemos partir en diferentes trozos para que al final pues parezca más manejable y podamos mantenernos resolviendo esta tarea y al final comiéndonos este sapo. Después, crea un ambiente de trabajo enfocado. Bueno, antes de empezar con el sapo, asegúrate de tener todo preparado, estar listo y saber que le vas a dedicar un tiempo específico a esa tarea, por mucho que te desagrade, que no quieras, que te dé pereza. Bueno, pues sabes que lo vas a hacer porque te has empeñado y porque lo primero que haremos será pasar por ese trago de comernos el sapo, que es esa tarea, como ya te he dicho, fea del día, que no nos apetece a nadie hacerla. Por supuesto, le vamos a poner un límite de tiempo, vamos a dedicarle un tiempo específico a ese sapo, vamos a intentar terminar esa tarea o ese trozo de sapo que nos hemos puesto para el día y bueno, hay que darle a todo un sentido de urgencia, de enfoque, de eficiencia para que realmente podamos hacer lo que tenemos que hacer con esa tarea. Y después, muy importante, date una alegría, recompénsate una vez que has terminado la tarea. Pues date una pequeña recompensa, tan simple como tomarte un café, hacer una pausa, echar una partidita a un videojuego, si eres de esos, lo que sea. Algo que te motive y que realmente estés enviando esas señales a tu cabeza que recompensen haberte tenido que comer una rana, que dirían los ingleses, un sapo, que diríamos los españoles. Reflexiona también, pues al final del día tómate un momentito para ver cómo te comiste el sapo. ¿Fue efectivo? ¿Lo hiciste rápido? ¿Te costó mucho? ¿Hay algo que cambiar? Todo eso te ayudará a que los próximos sapos pues ya te den menos asco y tengas más ganas de resolverlos. Y después,
hay que repetir esto de manera continua. Todos los días tenemos que intentar poner esa tarea que menos nos apetece la primera, quitárnosla de encima y a partir de ahí ya todo el día cuesta abajo, a toda velocidad, porque ya hemos cogido carrerilla y hemos superado ese primer obstáculo del día y lo hemos superado con éxito. Bueno, aquí la idea, como veis, es enfrentar la tarea más desafiante que menos nos apetece la primera, para mejorar así la productividad y además ese sentido de logro y satisfacción. Muy importante que empecemos con un quick win todas las mañanas. Y ya se nos ha ido el tiempo, ya estamos en tiempo de sponsor, así que vamos a hablar hoy de CEFAE, ese Centro Español para la Formación de Autónomos y Emprendedores, que te trae toda la formación que necesitas para tus necesidades actuales, pero también recuerda que con la formación estarás sembrando, estarás enviando posibilidades, oportunidades, soluciones al tú del futuro. Así que cuanto antes empieces, más oportunidades podrás enviarte. ¿Eres autónomo o emprendedor? Te invitamos a que conozcas CEFAE, el Centro Español para la Formación de Autónomos y Emprendedores, con todo lo necesario para estar al día en las materias fundamentales para tener éxito en el mundo de los negocios. Formas jurídicas, obligaciones tributarias, contables, laborales, de cotización, técnicas de marketing digital, gestión de equipos, gestión de proyectos, mejora continua, crecimiento personal, todo en www.cefae.es. ¡Te esperamos! Y ya estamos de vuelta con la gente de CEFAE, ese Centro Español de Formación para Autónomos y Emprendedores. Ya sabéis que tienen toda la formación que puedas necesitar y si hay algo que echas en falta, tú reclámaselo porque seguramente están en ello. Vamos a volver a este método de comerse el sapo primero. Todas las mañanas lo primero que tenemos que hacer es priorizar esa tarea que menos nos apetece y este método pues tiene unas ventajas. Por ejemplo, colabora o ayuda a mejorar la productividad. Y es que al abordar los temas que menos nos apetecen, pero que son más importantes primero, pues aseguramos que se complete y bueno, pues que al final se mejore esa productividad porque no vamos a procrastinar en esas tareas que son importantes. Segunda ventaja, pues eso, que reduce la procrastinación. ¿Por qué? Porque vamos a enfrentar esa tarea desafiante al principio, con lo que después ya cualquier otra tarea nos va a ser mucho más fácil ponerla en marcha y se nos va a ir reduciendo esa necesidad de procrastinar para sentirnos bien con nuestras tareas. Y por supuesto vamos a aumentar la satisfacción y es que vamos a conseguir un quick win según empezamos, porque lo primero que hemos hecho ha sido comernos el sapo más feo del mundo. Hemos hecho esa tarea que no nos apetecía absolutamente nada y de esas hay muchas, de esas hay muchísimas en un día normal, pero bueno, las ponemos primero, nos las quitamos de en medio y a seguir con el resto de las cosas. Inconvenientes. Bueno, pues que hay que tirar muchas veces de fuerza de voluntad, puede llegar a ser agotador. Esas tareas feas, complicadas, esos sapos, pues a veces llegan a cansar. Pero bueno, si cogemos el hábito y cogemos la costumbre, la satisfacción que después produce el haber conseguido cumplir con esa tarea, pues vale por todos esos esfuerzos que hemos tenido que hacer. Y después, bueno, pues que no es adecuado para todas las tareas, y es que es verdad, hay veces que ese sapo no es un sapo, es un elefante, y hay que cortarlo en trocitos, y bueno, pues no siempre es un sapo tal cual. Pero bueno, sí que es verdad que ya os lo he dicho muchas veces, todos estos métodos de gestión del tiempo, no os tenéis que quedar con uno en concreto, sino que tenéis que hacer vuestro propio mix de métodos para gestionar vuestro tiempo. Yo, por ejemplo, el tema este de comerse el sapo primero sí que lo aplico, intento ponerme a primera hora de la mañana cuando estoy más concentrado lo que requiere más atención y muchas veces, pues bueno, esas primeras horas de la mañana están dedicadas, entre comillas, a resolver esas tareas marrón. Y digo tarea marrón porque no te apetece hacerla, porque te aburre, pero es importante, hay que hacerla. Y bueno, pues a primera hora nos la quitamos y así ya tenemos todo el día, como te decía antes, para seguir haciendo cosas. Y ya, bueno, pues sin preocuparnos de ese sapo que ya nos comimos.
¿Cómo podemos combinar esto con otras técnicas? Pues muy sencillo, es que estamos hablando de una técnica que sería de priorización de tareas y dentro de, por ejemplo, la matriz de Eisenhower, dentro de las importantes y urgentes, pues las más feas las ponemos más arriba que las que nos apetecen más, para quitárnoslas cuanto antes. Podemos utilizar con el método Pomodoro para después comernos la rana, bueno, o el sapo, pues sí, podemos adaptarlo a cualquier otro método y lo podemos combinar con cualquier otro método. Este método lo que sí tiene son muchas anécdotas y curiosidades. Entre ellas, bueno, pues el origen de la metáfora, que aunque Mark Twain es a menudo citado como el origen de la frase, no termina de haber pruebas claras de que realmente haya sido esta metáfora específica la que comentó Mark Twain, pero sí que es verdad que era conocido por sus observaciones y comentarios ingeniosos, lo que ha llevado a muchas personas a atribuirle la frase. Brian Tracy, su bestseller, bueno, pues el autor y orador de desarrollo personal, Brian Tracy, fue quien realmente popularizó la técnica de cómete el sapo, o cómete la rana, con su libro Eat the Frog, 21 Great Ways to Stop Procrastinating and Get More Done in Less Time. Curiosamente, aunque la frase se atribuye a menudo a Mark Twain, fue Tracy quien la introdujo en la cultura de la popularidad, quien empezó a hablar de todas estas cosas. Se ha usado en educación y es que algunos educadores han adoptado la técnica comer la rana, comerse el sapo, para enseñar a sus estudiantes a priorizar su trabajo. Han encontrado que al enfrentar las tareas más difíciles primero, pues los estudiantes pueden reducir la ansiedad y mejorar el enfoque en las tareas más fáciles que siguen. Pues igual que en el mundo de la productividad, pero en el tema de la educación. Esta es muy curiosa. Hay un Día Internacional de comerse la rana o comerse el sapo. Se celebra el 19 de enero de cada año. Y en este día las personas son alentadas a abordar tareas que han estado posponiendo, procrastinando y bueno, pues compartir sus logros en las redes sociales con el hashtag #EatThatFrogDay. #EatThatFrogDay, bueno, pues ese es el hashtag. ¿Tenemos emprendedores famosos que han utilizado este método? Pues sí, y bueno, hay muchos emprendedores que reconocen que han primado esas tareas más complicadas, les han dado más prioridad para quitárselas de encima. Después hay una que es un poco así, que dice que bueno, pues una vez se hizo literalmente, ¿no? Y bueno, un empresario decidió tomar la técnica literalmente y puso una pequeña figura de rana en su escritorio. Esto actuó como un recordatorio visual para abordar la tarea más desafiante primero cada día. Aquí pondríamos un sapo muy feo, un sapo así feísimo. Y bueno, pues esta técnica además debes saber que no solo funciona en el trabajo, funciona en tus relaciones personales, en cualquier ámbito en el que tú quieras ser eficiente, pues el afrontar primero esa técnica o esa tarea más fea, pues tiene las ventajas que ya hemos comentado para ser eficiente en nuestra gestión del tiempo. Así que bueno, es un pequeño truco para que nos quitemos esa presión de la procrastinación, para que a primera hora que estamos más frescos nos podamos ya apuntar un quick win, un éxito que nos motive para el resto del día, y además ya pues nos habremos quitado esa tarea que menos nos apetece y eso nos ayudará al resto del día poder ser más productivos. Así que ya sabéis, con esta técnica de cómete la rana o cómete el sapo, cada uno como quiera, vamos a poder aumentar productividad, vamos a reducir la procrastinación y bueno, pues vamos a garantizar que esas tareas que son importantes, que son urgentes, pero que no nos apetecen, que nos dan mucha pereza, pues las vamos a hacer las primeras y así ya pues a partir de ese momento todas las demás serán mucho más fácil y además pues tendremos esa motivación adicional durante todo el día de haber cumplido ya con la parte más complicada del día. Y esta es esta técnica de priorización sobre la priorización entre las tareas priorizadas por importantes y urgentes o por el método de Pareto, esas que están en el 20% que nos lleva al 80% de los objetivos que queremos conseguir. Pues entre esas tenemos que elegir la que menos nos guste, la más fea, la más sapo. Y esa la elegimos y la atacamos la primera.
Y ya verás como solo ese cambio de orden en cómo atacarlas, pues nos va a hacer que realmente nos acerquemos más a los objetivos, no procrastinemos, porque mucha gente tiende a dejarse la más fea la última, y entonces nunca llega, y al día siguiente igual, la vuelve a poner la última, y nunca va a hacer esa tarea. Y es que además solo el hecho de ir procrastinándola ya cada vez la hace más fea, el sapo cada vez es más feo. Entonces lo mejor es afrontarlo cuanto antes, a primera hora, y utilizar este método de comerse la rana para priorizar sobre la priorización, sobre esas tareas que ya eran las primeras que teníamos que hacer porque eran importantes, porque eran urgentes, porque simplemente estaban en ese 20% de Pareto que nos iba a producir el 80% del resultado. Utilizando el método de priorización que hayamos utilizado, pues siempre habrá algunas tareas con el mismo grado de prioridad, pues ahí aplicamos la técnica de comerse la rana primero. Bueno, pues espero que te haya resultado interesante este método, que lo pruebes, que lo apliques, verás cómo hay una gran diferencia. Y yo te voy a decir lo que te digo todos los días. Mañana tenemos podcast, mañana hablaremos de una historia de emprendimiento y por eso puedo decirte esto. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.